oscuridad. Las voces y gritos de almas perdidas muevan tu conciencia, ven a trabajar. Las voces y gritos de almas perdidas muevan tu conciencia, ven a trabajar. Empuña la espada, la palabra bendita. Vence al maligno que mata y destruye. Enfrenta el pecado, arrebata su presa. El cruel enemigo vencido ya está. Enfrenta el pecado, arrebata su presa. El cruel enemigo vencido ya está. Aleluya. ¿Qué haces por aquellos que van confundidos? No pienses en tu vida, no pienses en ti más. Acércate pronto, rescata al perdido. Entrégalo a Cristo, que es libertad. Acércate pronto, rescata al perdido. Entrégalo a Cristo, que es libertad. Aleluya. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El pueblo se perdió porque le faltó conocimiento, dice el profeta. Entonces, el miedo para predicar, para declarar las verdades de Dios, es un enemigo terrible de muchos predicadores en la tierra. El temor se deriva de varios elementos. El miedo, el temer, se deriva de varios elementos, como por ejemplo las amenazas. Alguien puede sentir miedo por estar amenazado. Si sigue hablando la palabra, la verdad, si sigue predicando ese mensaje, lo vamos a expulsar de la organización. Le vamos a hacer la guerra. Alabado sea Dios. De hecho, que eso es lo que nos ha acontecido a este remanente. Fuimos despedidos, echados de una organización porque no soportaban la palabra que se predicaba allí. En los mismos altares se veía la incomodidad cuando se estaba hablando esa palabra vertical, dada, revelada por el Señor. Ese es miedo. Hay gente que se llena de miedo y prefieren venderse, prefieren bajar la cabeza para no perder el privilegio de ser un líder de región, un líder de zona, para no ser, por ser un líder
de un país bajan la cabeza porque defienden más el liderazgo que el ministerio que el Señor les ha dado. Eso se llama miedo. Miedo, temor a las amenazas de la organización donde están por hablar la verdad de la palabra de Dios. Compañero en el ministerio, si usted está dentro de una organización donde no le permiten hablar la palabra que Dios le revela, que Dios le da, salga huyendo de esa cueva. Es una cueva religiosa, una cueva como el Señor dijo: mi casa, casa de oración será llamada por todas las generaciones, pero vosotros la habéis vuelto cueva de ladrones. Huya de esas cuevas peligrosas donde no le permiten hablar la verdad, pero no tenga miedo, no tema. Alabado sea el Señor para siempre. Esas amenazas, las calumnias también traen miedo, traen temor. La escasez económica. De hecho, que muchos se quedan dentro de una organización sabiendo que está corrompida, sabiendo que se ha desviado de la verdad. Se quedan allí por miedo, y por miedo a ser reducida sus entradas económicas. O sea, miedo de los recursos económicos, de perder recursos económicos. Miedo de perder amigos. Si me voy, si me escapo, si me salgo de esta cueva, voy a perder los amigos. Ese miedo es al cual el Señor le dice: no tenga miedo, yo estoy contigo, no temas. Alabado sea Dios para siempre. La falta de apoyo humano también trae ese temor, ese miedo. La falta de apoyo humano, la inseguridad en sí mismo. Cada uno de nosotros debemos estar plenamente, 100% confiados del poder y de la fuerza divina, seguros que Él está con nosotros. Si estamos seguros que Él está con nosotros, no puede haber miedo del apoyo humano, que nos quedemos sin apoyo, que nos quedemos sin amigos. No importa, con tal que esté el Señor, no interesa quién está a un lado, al otro, atrás o adelante. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Alabado sea el Señor. Esa inseguridad de sí mismo, todos tenemos que tener convicciones que Dios nos escogió y nos llamó, y que somos instrumentos útiles en las manos de Dios. Y bajo esa convicción, el miedo, el temor, el terror desaparece de nuestro corazón, y emprendemos batallas fuertes de todo tamaño en el nombre de Jesucristo, y las ganamos porque estamos agarrados de la mano del Dios Altísimo, que no perdió ni perderá ninguna batalla. Pablo estaba en una ciudad importante, en población, y el Señor le revela en esa visión y le dice: no temas, no temas, no tenga miedo, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá la mano para dañarte, ninguno podrá hacerte daño. Eso es muy importante. Si sabemos que Dios está con nosotros, no tenemos que tener miedo,
temor, no le tenga miedo a nada ni a nadie. Avance en este camino que el Señor le ha trazado a usted, compañero en el ministerio, hermano miembro de la iglesia, líder. Avance, no tenga miedo si usted sabe que Dios está a su lado, que Dios está con usted. Bendito sea el Señor. El Señor le dice la razón por la cual le estoy hablando, le estoy diciendo, es porque tengo en esta mucho pueblo, en esta ciudad. Tengo muchas ovejas que alcanzar, muchas almas que van a oír la palabra y se van a convertir. Y de hecho que este hombre se detuvo allí 1 año y medio. Seguramente llegó de paso para estar 1 semana o 1 mes. Y se le pasó 1 año y medio porque había mucho trabajo, mucha cosecha. Y el Señor puso su mano y lo libró, lo guardó. Alabado sea el Señor para siempre. Qué tremendo. Hermano, en otra ocasión registra la palabra en el capítulo 14 de este mismo libro de los Hechos, en el versículo 19. Allí hubo un gran problema a causa de la sanidad de un hombre en un lugar llamado Listra. Allí Dios usó a este hombre, Pablo, también para sanar en el nombre de Jesucristo de Nazaret, sanar a un hombre cojo de nacimiento que estaba imposibilitado de los pies y que nunca había caminado. Dios lo utiliza para ordenarle. Cuando este hombre oye hablar a Pablo, el cual, fijando los ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, le dice a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Eso le trajo una situación complicada, hermano. Le trajo una situación de persecución, porque allí se desataban persecuciones por cualquier lado que se oyera el avance del evangelio, el avance de la verdadera palabra de Dios. Se escucharan que Dios había utilizado en sanidades a cualquiera de estos hombres, de una vez se desataba una persecución. Y allí hubo una persecución a tal grado que el verso 19 al 22 registra lo siguiente: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Después de toda esta bendición tremenda que viene a raíz de haberse sanado ese hombre que estaba imposibilitado, y desde su nacimiento era cojo, imposibilitado, Dios lo levanta a través de este hombre y se desata esta persecución.
lo golpean a Pablo. Aparte de azotarlo, de golpearlo, dice que lo arrastraron, lo apedrearon, lo golpearon a pedradas y luego lo agarraron y lo arrastraron por las calles de la ciudad, pensando que estaba muerto. Después de haberlo arrastrado, entonces lo rodearon, lo dejaron tirado. Y según ellos, él estaba muerto. Lo dejaron tirado allí, pero lo rodearon los discípulos, la gente que se había convertido. Y se levantó y entró así golpeado, sangrando, a pedradas y luego arrastrado por las calles. Se levanta y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbes. Al día siguiente, cualquiera de muchos en este tiempo, por cualquier estornudo, cualquier resfriado, se esconden, y se esconden semanas. Hay pastores que se han escondido en estos 6 meses de pandemia acá en este país, escondidos, que los miembros de las iglesias, de la misma congregación, no saben si se murió del virus o está vivo, por un simple estornudo. Allí había algo sobrenatural, y eso sobrenatural debe estar en usted, líder que me escucha, y en mí. Una fuerza poderosa, sobrenatural, que nos mueve, que nos impulsa, que nos desafía a hablar la verdad y hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado hacer mientras dura el día. Y quiero hacer un paréntesis para decirle a usted que me está escuchando: el tiempo de predicar esta verdad contundente se está acabando. Un día no se podrá predicar, y un día las cárceles se van a llenar de hombres y mujeres que tenían la verdad en la mano y que la predicaron y fueron llevados ante jueces, ante tribunales, a las cárceles, y por qué no decir a los cementerios también. Hoy que tenemos esa libertad de predicar esta palabra, no la esconda, no esconda la verdad, como el Señor le dice a este hombre: no temas, habla, no calles, no se quede callado. ¿Qué pasó entonces? Lo rodearon los discípulos y salió para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, de ganar muchas almas, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando, escuche esto, los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan en la fe y diciéndoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué les estaba diciendo?
Esto es necesario. Ser apedreado, ser arrastrado, mientras quede vivo, tiene que seguir hablando la palabra, la verdad contundente, seguirla dando al mundo, aprovechando el momento, la oportunidad que Dios le ha entregado en sus manos, que me ha entregado a mí. Por eso no dejamos aquí de difundir la palabra, de predicar este mensaje, este evangelio eterno, porque muchos se están salvando, se están agregando a este remanente, porque hay una palabra revelada del cielo. Alabado su nombre por siempre. Este hombre está exhortando a aquellos, sus seguidores, los que oían la palabra. Les está diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Hablándole a sus consiervos, diciéndoles: definitivamente tenemos que pelear esta batalla y tenemos que soportar vejámenes, persecuciones, insultos, maldiciones. Tenemos que pasar lo que él estaba pasando. No era una historia, no era un cuento que les estaba narrando, era la realidad de su vida. Aleluya, bendito sea Dios para siempre. Qué importante es que cumplamos el propósito del Señor. El propósito de Dios es que hablemos la palabra en medio de la situación que sea, pues la palabra de Dios es la que hará milagros, maravillas. Habla y no calles. Es la palabra bendita del Señor la que hace que la gente que la escucha, que la recibe, la gente que oye esa palabra, cuando se predica una palabra vertical, real, verdadera, la gente que oye esa palabra se convierte a Dios. Se le ven cambios. Donde se predica el verdadero evangelio, la gente cambia por dentro y por fuera. Cambia su manera de vestir, de hablar, de ser, su manera de actuar, de comportarse. Nos alegramos y nos gozamos cuando vemos que una persona se convirtió en una nueva criatura. Cuando no se predica esa palabra y se predican medias verdades que vienen a ser mentiras, la gente no cambia, porque la gente no cambia con la mentira. Con medias verdades nadie cambia. Dice la Escritura en Juan 8:32: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es la verdad la que viene a libertar. Cuando se predica esa verdad, hay gente que se molesta, se enojan, protestan y se van. Pero yo tengo autorización, estoy autorizado por mi Dios para predicar esa palabra. Y se lo voy a mostrar
por las Escrituras. Alabado sea Dios. El capítulo 58 del profeta Isaías nos dice de esta forma de predicación, y dice el verso 1: clama a voz en cuello, no te detengas. Es decir, no te calles. Habla. Clama a voz en cuello. Levanta la voz. No te detengas. Alza tu voz como trompeta. La verdad no es para tenerla escondida. La verdad no es para tenerla engavetada en un ropero, en un cajón, y mucho menos en una cueva. La verdad es para hablarla y para denunciar el pecado de la humanidad, de la nación, del pueblo, del mundo. La verdad es para predicarla, para que la oigan los pecadores. La verdad no es para que la oigan solamente los creyentes, los que son nuevas criaturas. Es para que la escuchen los pecadores. Aquí dice: alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. A su pueblo, al pueblo de Dios. El pueblo, la congregación, tiene que escuchar la palabra de verdad para que se corrija el pueblo sea regenerado, el pueblo sea transformado por el oír de la palabra. Pero también a la casa de Jacob su pecado, al pueblo la rebelión, a la casa de Jacob su pecado. Hay que anunciar esta palabra, esta verdad. Bendito sea su nombre por siempre y para siempre. El Señor le habla al profeta Ezequiel y le dice acerca de la predicación. El capítulo 2, versículo 5 dice: ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. La gente, el mundo, tiene que conocer que ha habido profeta en su tierra, que ha habido predicadores en el barrio donde viven, en la vecindad donde viven, en la aldea donde viven. Los aldeanos, los del pueblo, los de la ciudad, los del barrio, los de la colonia, los de la metrópoli, deben saber que por las calles andan hombres y mujeres predicando esta gran verdad. ¿Acaso escuchen? Pero si no escucharen, no importa que no les interesa, que no les llame la atención, porque es la verdad, es dura, es como la sal en la llaga. Pero tienen que entender que hubo predicador en ese pueblo, en esa aldea. De nada sirve una aldea con 10 congregaciones de diferentes denominaciones, todos encerrados, como si fueran 10 cárceles en esa aldea con nombre de evangelio. El predicador tiene que salir a las calles a predicar esta palabra.
tiene que usar los medios de comunicación para llevar no entretenimientos. Ay, hermano y hermana, ¿cuántos programas radiales escuchamos nosotros que se pasan los 30 minutos contratados, se pasa la hora contratada, solo complaciendo al uno, complaciendo al otro, poniéndole música? Eso es bueno, pero la gente necesita la palabra. Yo no voy a contratar un espacio radial para ponerle 4 o 5 cantos a la gente. Ningún canto va a salvar a nadie, ni va a limpiar a nadie. Puede ayudarlo, puede ser una ayuda, puede ser una inspiración, pero lo que lo viene a cambiar, a transformar, es la verdad de la palabra. Si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa es la palabra. Y mire lo que sigue diciendo en el verso 6. Tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, porque te hallan entre zarzas, te hallas entre zarzas espinosas y espinos, y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. No temas. No importa que esté en un espinal, en una zarza, rodeado de escorpiones. De la palabra. Es la palabra de Dios la que viene a romper y la que viene a deshacer las obras de Satanás. Que el Señor lo reprenda. El capítulo 3, el versículo 11 del mismo libro del profeta Ezequiel dice: y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, a los cautivos, es decir, la gente que está atada, enyugada, con ataduras, con cadenas de inmundicia, de pecado, de suciedad, cadenas de adulterio, cadenas de fornicación, de hechicería, de idolatría, cadenas que tienen de celebraciones paganas. Son como los paganos. Muchos evangélicos siguen las tradiciones paganas y parece que lo único que se cambiaron fue del lugar de religión, pero el evangelio no los transformó, porque no hubo nadie que les hablara la verdad. Aquí está escrito: ve y entra a los cautivos, a los hijos de mi pueblo, de tu pueblo, y háblales y diles: así ha dicho Jehová el Señor. Escuchen o dejen de escuchar. Aleluya. Bendito su nombre por siempre. El verso 17 dice: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. La amonestación, la palabra que predicamos, no puede ser de parte nuestra. No pueden ser argumentos humanos. Tiene que ser palabra de Dios. Y cuando un mensaje
que predica un predicador es de parte de Dios cuando se ha metido a orar en lo secreto y ha recibido la palabra, esa revelación. Eso es lo que está aquí escrito, lo que estamos leyendo. Tú, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues las palabras de mi boca. Es fácil sacar un mensaje que otro predicó. Es fácil buscar argumentos humanos, anécdotas, historias. Y como algunos predicadores, es fácil predicar chistes, hacer reír la gente, que la gente se retuerce dentro de los templos, de las risotadas, de las payasadas que predica el payaso. Eso es fácil. La gente debe retorcerse del dolor del corazón cuando la palabra viene de parte de Dios. ¿Por qué es necesario predicar de parte de Dios? Porque es Él el que conoce. Él es el omnisciente. Lo sabe todo. Omnipresente. Puede estar en cualquier parte. Sus ojos están en cualquier parte de la tierra. Él es el omnisciente y Él sabe la necesidad de la congregación, del pueblo, del mundo. Y entonces, cuando oímos su voz, Él nos revela su palabra. Él nos da esa palabra, una revelación del cielo. Una revelación como le habla a Pablo. No temas. Habla. No calles. ¡Qué tremendo! Alabado sea Dios. Es importante entender entonces que el predicador, el hombre de Dios, tiene que oír la voz de Dios para tener la palabra revelada por el Espíritu de Dios. Y entonces tú oirás la palabra de mi boca. Y entonces cuando ya tiene la palabra, la frase siguiente dice: y los amonestarás de mi parte. Les hablarás de mi parte. Por eso ningún predicador que busque a Dios, que reciba la revelación de la palabra, por fuerte que sea, debe estar pidiendo disculpas a los carnudos o carnudas que se congregan en un templo. ¿Cuál es la intención entonces? Que la palabra los hiera, que la palabra los confronte, porque es de la única manera que el pecador se da cuenta que es pecador. El ladrón se da cuenta cuando alguien le dice: usted es un ladrón. El pícaro, pillo, el criminal, el sicario, el extorsionista se da cuenta que está perdido, que está en un pecado de criminalidad, de robo, de asalto, cuando alguien le dice la verdad. Dentro de las congregaciones, mientras no haya un pastor que Dios le revele la palabra, la gente no se dará cuenta que andan mal. Todos pensarán que le faltan las alas para volar para el cielo, mientras que muchos son mentirosos, chismosos, envidiosos, calumniadores, intemperantes, crueles,
perezosos, fríos, apáticos para buscar a Dios, para servir a Dios. La palabra es la que nos va a limpiar, la que nos va a hacer entender que estamos bien o que estamos mal delante de los ojos de Dios. La Escritura dice en Juan capítulo 15, versículo 3: ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Aquellos se habían limpiado su alma, su corazón, su mente. Habían echado fuera las obras de la carne, las obras del mundo, del diablo, cuando escuchaban la palabra. Cuando en una congregación se habla la palabra verdadera y se habla acerca de los ladrones, el que está robando sabe y fue redarguido. Cuando se habla directo en contra del desaseo, de la suciedad física, la persona entiende y se corrige. Cuando se habla a los hijos de honrar a sus padres, de honrarlos, de respetarlos, empieza el joven, la señorita, a honrar, a respetar a sus padres. Si no se habla la palabra, la gente es ignorante de las Escrituras. La enseñanza es lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Cuando se habla la palabra de Dios, entonces se cumple esto que dice el Señor: ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Cuando en una congregación hay palabra de Dios abundante, entonces la gente es alumbrada, iluminada, se corrige, se limpia. La vida espiritual, moral, física de la persona. Bendito sea Dios. El Señor dice en el capítulo 9 de Juan, el versículo 4: me es necesario, escuche eso, me es necesario hacer las obras del que me envió. En otras palabras, me es necesario predicar esta palabra. En el caso del Señor, sanar enfermos, salvar las almas, obrar milagros y maravillas. En el caso nuestro, lo hacemos en el nombre de Jesucristo, el Señor. Y en ese nombre oramos por los enfermos y los enfermos se sanan. En ese nombre oramos por el que recibe a Cristo y es salvo. En ese nombre oramos por los cautivos y son libertados. El Señor dijo personalmente, hablando de Él: me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto, el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar.
Y esté 100% seguro, hermano y hermana. Repito lo que dije hace un momento atrás en este mensaje. El tiempo de la predicación del Evangelio está cerrándose. Después se va a poder predicar la religión. Se llenará el mundo de religiosos. De hecho, que cuando aparezca el anticristo, después que la iglesia sea raptada al cielo, llevada al cielo, y se establezca el imperio del anticristo, será el principal religioso que atraerá las masas religiosas bajo su cobertura. La religión estará, pero no estará la verdad de la palabra de Dios. Y esa verdad hoy que usted y yo podemos predicar, hay que anunciar, hay que levantar la voz, hay que contratar espacios de radio, de televisión, hay que meternos a las redes sociales a predicar esta palabra por todas partes. Hay que salir a los parques, a las calles, anunciar, porque viene el día que no se podrá. El Señor está anunciando, y no solo en esta parte de la Escritura, en muchas más. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entonces, entre tanto, dice el verso 5, que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entre tanto que usted, compañero en el ministerio, sea pastor de esa iglesia que pastorea, tiene que ser una lámpara encendida en el fuego divino. Tiene que haber palabra abundante para esa congregación. Sea luz. Sea luz. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Aleluya. Viene el día cuando las tinieblas arroparán la tierra. Cuando las tinieblas arroparán el mundo. Pero entre tanto que estemos aquí en la tierra y que tengamos un pueblo bajo nuestra responsabilidad, seamos luz a ese pueblo. Gloria a Dios para siempre. En Apocalipsis 22, 18 dice la Escritura claramente esto: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, que si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ay, hermano, muchos predicadores se van a perder, porque no solamente se acobardaron, son cobardes, pusilánimes, son como perro mudo que no puede hablar la verdad, la palabra. No solamente eso, sino que le quitan, recortan la palabra. Recientemente el mundo escuchó a un líder de una organización importante en número, que está en muchos países de la tierra. Este hombre dice que cuando un adúltero llega a la iglesia es perdonado definitivamente. Puede seguir ahí con su amante,
Eso es quitarle la veracidad y la verdad de la palabra, trozar las escrituras. Porque Dios no dice eso. Dios dice que todo el que se arrepiente y se convierte a Él, sea quien sea, tiene que convertirse en una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Si era bruja, tiene que dejar de ser bruja. Si era un adúltero, tiene que dejar el adulterio. Si era un fornicario, tiene que dejar de ser fornicario. Si era un ladrón, tiene que dejar de ser ladrón. Mentiroso, tiene que dejar de ser mentiroso. Pero si continúa dentro del templo mintiendo, no es salvo. Si continúa dentro del templo robando, no es salvo. La Biblia lo dice, pero estos hombres se han encargado de predicar un evangelio a conveniencia y de conveniencia, como si fuera un restaurante. La Biblia no es un restaurante donde le ponen una carta y le dicen: ¿qué quiere? ¿Qué menú quiere? Y todavía le preparan el plato, la comida, y cuando se la traen dice: yo no lo pedí así, esto yo no lo pedí, así que no lo pago. Y se lo tienen que llevar y traerle otra vez. La iglesia, la predicación del evangelio no es un menú. La predicación del evangelio es la verdad, es potencia de Dios para salvación al que cree, al judío primeramente y también al griego, a todo el mundo. Pero tiene que haber veracidad en la palabra y no le podemos ni añadir ni quitar. Lo que la Biblia no diga, no lo debo decir yo en ninguna predicación. Y termino con esto. El capítulo 12 de Juan, el verso 48. Alabado sea el Señor. Dice la Escritura lo siguiente: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Quién le va a juzgar? ¿Quién le va a juzgar? La palabra. ¿Cuál? Que habéis, que he hablado. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque un día los libros serán abiertos. Sí, Señor, la palabra le juzgará en el día postrero. Aleluya. Los libros serán abiertos. Dice el capítulo 20 de Apocalipsis, el verso 12: y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Y qué dice? Y fueron juzgados los hombres, los muertos, por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Los libros fueron abiertos. Eso es lo que el Señor está diciendo en Juan 12, 48. Yo no os juzgo. La palabra que os he hablado, ella te juzgará el día postrero. Que Dios tenga misericordia. Que Dios nos ayude. Y que podamos ser instrumentos útiles en las manos de Dios. Que esta palabra bendita no la negociemos con nadie. Compañero, no negocie su ministerio.
su llamamiento divino. No lo venda por una posición. No lo venda por un presbiterio. No lo venda por una supervisión. No se venda por ser parte de una junta. No se venda. Un día Dios lo llamará a cuentas y los libros serán abiertos y seremos juzgados por las cosas que están escritas en los libros. Y el verso 15 de ese capítulo que leímos dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado fuera al lago que arde con fuego y azufre. Que Dios le bendiga, que Dios nos ayude. Incline su cabeza y haga una sencilla oración a Dios. Si la palabra le ha hablado a usted, pide perdón a Dios. Mejora tus caminos, mejora tu vida. Echa fuera toda basura que se haya metido a su corazón. Limpia tu mente, tu corazón, tu alma, tu ser. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta palabra, por la revelación de esta palabra. Gracias, mi Señor, porque miles y miles de personas serán alcanzadas, confrontadas. Miles de personas recibirán esta palabra y serán bendecidos. Oh Dios, muchas almas serán salvas, muchos caídos serán levantados. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén.